El título de esta exposición hace referencia a las herejías del tiempo de Santo Tomás. Solamente vamos a referirnos a una de ellas, que es la llamada el joaquinismo o Joaquín de Fiore. Y entonces vamos a seguir diversos autores y vamos a leer también hacia el final un texto o dos de Santo Tomás donde aclara su visión de la historia y del fin de la historia, que es el error, cómo responde al error de Joaquín de Fiore. Esta doctrina también tiene, con muchas variantes, muchas aproximaciones actuales, así que la respuesta de Santo Tomás también puede servir, cambiando lo que haya que cambiar, para algunos de los problemas modernos. Entonces también tiene su actualidad. Como afirma Julio Membiel, la doctrina de Joaquín de Fiore se redujo a dos puntos esenciales: una teología de la Trinidad y una teoría sobre las grandes divisiones de la historia humana. Eso lo dice en su libro De la Cábala al Progresismo. Nosotros, para tratar de entender mejor lo que se llamó el Evangelio Eterno, ese era el error en el tiempo de Santo Tomás, que es sobre una visión de la historia de la humanidad distorsionada. Vamos, para poder entenderlo mejor, vamos a ver quién fue Joaquín de Fiore y su doctrina, primer punto. Segundo punto, cómo se lo deformó a Joaquín de Fiore con otras teorías, que es la que tuvo que enfrentar Santo Tomás, el joaquinismo, o el tema del Evangelio Eterno, y finalmente la postura del Aquinate frente a ambos. Primer punto, Joaquín de Fiore. Nacido en Calabria en 1135, de ascendencia judía, que se relacionó con una buena educación en la corte de Sicilia y que, por un determinado motivo, no se sabe muy bien, inició una peregrinación a Tierra Santa. En esa peregrinación a Tierra Santa se desató una peste cuando llegó a una de las ciudades y fue uno de los pocos que se salvó de la peste. Y cuando llegó a Tierra Santa, empezó a hacer, digamos, un proceso interior de conversión. Fue a visitar también la Tebaida en Egipto para ver cómo vivían los monjes, y allí fue donde fue madurando, en esa estadía y en esa peregrinación a Jerusalén, los libros que después va a escribir. Va a entrar en la orden cisterciense, que eran muy austeros. Creo que la mayoría sabe que Fossanova era una abadía cisterciense de aquella época, que después fue pasando a otras congregaciones. Cuando llegó a Italia, entró entonces en la orden cisterciense y empezó a vivir en una pequeña abadía que se llamaba Casamari, y ahí 1183-1184, que es un lugar y una fecha importante porque es allí donde puso por escrito las ideas que ella había concebido en ese retiro en Jerusalén. Y escribió entonces, obteniendo el permiso del Papa de entonces, de escribir todo lo que él se sentía inspirado, o digamos, dice, quedam modo viderat per revelationem, como algo que entreví como una especie de revelación. Y entonces inició también dentro de la orden cisterciense una reforma y originó una nueva orden, que eran los joaquinistas, pero que no prosperó mucho. Fundó varios conventos, pero después de la muerte de él empezó una gran decadencia y al final los miembros que quedaban se volvieron a unir a la orden cisterciense. Bueno, es un poquito la vida de él. Murió en
en el año 1202 en la ciudad de Canale. Después de él, muchos quisieron introducir su causa de canonización, le atribuían ciertos prodigios, e incluso algunos decían que había recibido el don de la profecía. Incluso Dante lo pone en el cielo, en la Divina Comedia, en el canto 12. Personalmente, él rechazó que fuera profeta y decía simplemente que había recibido de Dios una cierta inteligencia para entender las escrituras. Entonces, una cosa es distinta. El profeta es aquel que anuncia de parte de Dios algo que a lo mejor puede venir en el futuro, entonces eso se llama profecía, de un futuro libre, o simplemente la inteligencia de penetrar mejor en algo que ya está revelado. Son dos carismas distintos. Entonces él nunca admitió que había recibido el don de profeta, sino una cierta inteligencia de la escritura. 3 obras son las más importantes que escribió. Una se llama Expositio in Apocalypsim, es decir, ya entramos en la característica de este autor, es decir, la exposición sobre el Apocalipsis, la concordia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento y el Salterio de 10 cuerdas, es decir, el comentario a los Salmos. Entonces, esas son las 3 obras principales de Joaquín de Fiore. Las 3 obras no han sido condenadas, sí algunas de sus doctrinas. Las 3 obras lo que hace es exponer el modo que él, a su manera, entendió de esas 3 cuestiones. Entonces, Apocalipsis, relación Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y lo tercero, en la exposición de los Salmos. En cuanto a la doctrina, no tenía mucho bagaje teológico, esto también lo va a subrayar Santo Tomás cuando haga una crítica a Joaquín de Fiore, pero usa los autores comunes de aquella época, como eran Gregorio Magno, San Agustín y otras fuentes que usa para escribir su comentario o su visión de estos libros. Su formación teológica no parece haber sido muy sólida y en muchos pasajes se declara como antiintelectualista, como reaccionario contra toda la escuela escolástica que se llamó. Se señalan 2 puntos principales de su doctrina, uno que fue condenado y el otro que va a ser refutado por Santo Tomás, y que es su teoría de la Trinidad y su visión de las etapas de la historia. En cuanto a la teoría de la Trinidad, no tenía una noción clara de que Dios es único, uno, la unicidad de Dios. Entonces ponía la unidad en Dios, hablaba de la unidad de Dios, pero como hablamos de la unidad de un grupo, es decir, un grupo unido. Un grupo unido significa compuesto de diversas sustancias y que distintas entre sí, pero que están unidas con un determinado fin. Era una noción un poco, errada sobre eso, que va a estar relacionada con las etapas de la historia, porque va a decir que las personas divinas van a actuar y van a marcar las diversas épocas de la historia. Entonces va a haber una época del Padre, una época del Hijo y una época del Espíritu Santo. Entramos a la teoría entonces de los 3 estados o épocas de la historia. En cada una de ellas siempre va a haber un inicio, un fin, un fruto, va a haber también una defectio y una consumatio o fines. Vamos a tratar de explicarlo con sus propias palabras. Pero obviamente dice así: 3 status mundi propter 3 personas divinitatis. Es decir, hay 3 estados de la historia humana
en relación a las tres personas de la divinidad. El primer estado pertenece al Padre. Estoy leyendo un texto de la Concordia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento de Joaquín de Fiore. Primus status pertinet ad patrem. El primer estado pertenece al Padre, que es autor de todas las cosas, y que se inició en Adán. El segundo es del Hijo, que asumió nuestro barro para reformar el estado primitivo del hombre, claro, el pecado de Adán. Y el tercero es el Espíritu Santo, o el estado del Espíritu Santo, del cual dice el apóstol, el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Entonces son las características que va a dar a las tres etapas de la historia. Cuando uno dice estado, no se refiere a una configuración política determinada en una región, sino estado más bien es aquello que nosotros denominamos como salud, enfermedad, es un estado del cuerpo. Pecado, gracia, es un estado del alma. Es decir, una situación especial de las personas o de las sociedades. Cuando se refiere entonces a los estados. Y dice que están relacionados como una cadena, de tal manera que se van uniendo de diversas maneras uno con otro. Y corresponde entonces a las etapas propias de cada una de estas personas. Otra cosa para subrayar, cuando se hace la interpretación de la escritura, él, precisamente porque se focaliza en el Apocalipsis y en los salmos, que usan mucho la poesía, usa mucho las figuras. Y entonces trata de interpretar la escritura en sentido alegórico. Entonces, por ejemplo, si dijéramos de la pecadora del Evangelio es imagen de la iglesia pecadora o de los hombres en pecado. No sé si me llego a explicar, pero siempre se usa la relación de imágenes cuando se trata de interpretar la escritura en ese sentido. Santo Tomás va a decir que el sentido único que hay que usar cuando se hace teología para no errar es el sentido literal, no el alegórico. Después ya vamos a ver un texto donde él habla de cómo usar las parábolas e imágenes que aparecen en la escritura. Entonces, hay edades que se van correspondiendo y ahora vamos a mencionar, de acuerdo a esos tres libros que escribió Joaquín de Fiore, cómo presenta distintos aspectos de estos tres grados de la historia. Entonces dice, hubo un tiempo en el cual los hombres vivían según la carne, que ha comenzado en Adán y ha durado hasta Cristo. Otro donde se ha vivido a la vez según la carne y según el Espíritu, que comenzó con el profeta Eliseo y ha durado hasta el presente. Es decir, en ese estado todavía estamos, o estaban, los contemporáneos de Joaquín y los contemporáneos de Joaquín. Es decir, en el estado en el cual se vivía según la carne y según el Espíritu. Pero el tercero, habrá un tiempo, habrá en futuro, lo dice él, respecto a una época que vendrá después de él, donde se vivirá en el Espíritu y que durará hasta el fin del mundo, y que ya ha comenzado con San Benito. Acuérdense que los cistercienses entroncan de alguna manera con San Benito y la vida espiritual, digamos así. Hay otras correspondencias entre estas tres edades. Por ejemplo, una donde los hombres han vivido bajo la ley, otras bajo la gracia, y otra en la cual, que él espera que sea próxima, estaremos bajo una gracia más abundante. Entonces la división sería bajo la ley, bajo la gracia y bajo una gracia más abundante, que es lo que va a venir.
En la época primera era la servidumbre servil, en la época segunda la obediencia filial, en la tercera la libertad. Entonces fíjense cómo en diversos aspectos va graduando el progreso de los hombres. La edad primera es del temor, la segunda de la fe, la tercera de la caridad. La primera de los ancianos, la segunda de los jóvenes y la tercera de los niños. Al revés. Como que si fuera una... Ahora, cada época tiene su iniciación y tiene su fructificación. Y dice, respecto a los tipos de personas que van a vivir en cada una de esas épocas, el tipo de la primera son los casados, el tipo de la segunda son los clérigos y el tipo de la tercera son los monjes. Cada periodo debía terminar, antes de que iniciara el segundo, una crisis violenta con la aparición del anticristo. Entonces van a haber dos anticristos para Joaquín de Fiore y dos venidas de Cristo nuevas. Una después del primer anticristo, que lo va a, digamos, destruir, y una del segundo anticristo, que esa va a coincidir con el fin del mundo. En esta tercera época aparecerá una nueva orden religiosa donde también se van a unir los ortodoxos, los orientales, y los judíos van a pertenecer a la iglesia. Eso es una profecía real de San Pablo, que los judíos se van a convertir, y es uno de los signos es uno de los signos de los últimos tiempos, que estamos en los últimos tiempos. Pero dice que va a haber una revelación del Evangelio, pero atención, él habla de esta revelación del Evangelio no de un libro nuevo, sino de una interpretación espiritual más profunda del Evangelio. Entonces no es que va a aparecer un Evangelio que reemplace al Evangelio de Cristo, sino que se va a dar una época en la cual se va a dar un más perfecto seguimiento y un más perfecto conocimiento del Evangelio de Cristo. Por lo que respecta a su herejía o no herejía, si cometió errores incluso en teología y que alguno lo puede llamar hereje, se puede llamar solo hereje en sentido material, porque él siempre profesó y deseó morir en fidelidad a la Iglesia. Entonces siempre sometía todas sus opiniones al juicio de la Iglesia. Entonces en ese sentido no se puede hablar de que es un herético formal, pero que obviamente cometió errores y herejías incluso materiales, sí. Bueno, la economía evangélica, entonces, centrada en la persona de Cristo, a esa economía, que es la que estamos nosotros, que es la después del Antiguo Testamento, seguiría otra etapa última en que tendría como protagonista principal el Espíritu Santo. Dice en el Salterio, dice, es necesario que el Espíritu Santo enviado por el Hijo obre su obra mucho más alta, más noble que lo que ha sido obrado hasta ahora. Y todos aprenderán a honrar al Espíritu así como honran al Padre y al Hijo. En cuanto al ideal propuesto a los cristianos, no es tanto un retorno a la vida apostólica o a la imitación de Cristo, al seguimiento del Evangelio, sino una religión que sea del todo libre y espiritual. Y él concibió esto como si ya fuese algo inminente, dice, prope es injanuis. Está muy cerca a las puertas. Bueno, en la etapa final de su existencia terrena, la Iglesia entonces
es otro en la concordia de los dos evangelios, dice, no va a estar separada entre trigo y cizaña, sino que va a haber solo trigo puro, formada por buenos, el pueblo de los perfectos y los justos. Bien, la primera cosa que tenemos que subrayar es que, a diferencia de la literatura apocalíptica habitual, el objeto inmediato de la escatología de Joaquín no es el fin del mundo, sino el anuncio de una nueva era, distinta y mejor que la de Cristo y el Evangelio. Entonces, eso es lo característico de Joaquín de Fiore. Dice, para los hombres de esta sociedad ya no habrá secretos ni misterios, porque poseerán toda la verdad. Atención, porque esta toda la verdad es una frase que dijo Jesús prometiendo el Espíritu Santo. Él os enseñará toda la verdad. Bueno, él dice que en esa tercera época, que es distinta de la que estamos viviendo después de Cristo, que van a estar solo los buenos, se va a dar un perfecto conocimiento de toda la verdad. Y además, las personas van a estar totalmente desprendidas de las posesiones y preocupaciones terrenales. Entonces todos van a estar viviendo como tipo monjes. Esa es la idea de Joaquín. Bueno, respecto a la reforma que quiso emprender, bueno, son varias de las cosas. Dejemos entonces ahí a Joaquín. Creo que con estas pinceladas ya podemos tener una idea. Entonces, resumiendo, para él hay tres intervenciones de las personas divinas, una distinta de otra, en la cual se generan tres épocas distintas. La época del Padre, la época del Hijo y la del Espíritu Santo. Entonces, que una es bajo la ley, otra bajo la gracia y otra bajo la libertad. Esa es un poquito la idea de... Ahora, ¿qué pasó? Joaquín de Fiore fue muy leído, muy seguido, pero también muy deformado. Entonces hubo un autor, un franciscano, Gerardo de Borgo Sandonino, que era ardiente joaquinista, pero que empezó a publicar, de hecho escribió y publicó y se dio a conocer lo que se llamó Introductionis in Evangelium Aeternum, la introducción al Evangelio Eterno, donde en síntesis no siguió la doctrina de Joaquín, sino que la deformó, y entonces este autor, este franciscano, decía que el Evangelio Eterno del cual hablaba Joaquín, en realidad no era el Evangelio perfectamente conocido o perfectamente entendido, sino los tres libros de Joaquín de Fiore. Es decir, el comentario al Apocalipsis, la concordia de los evangelios y el comentario a los salmos. Entonces, que en eso consistía el evangelio eterno. Este autor también se puso así levantó una reacción muy grande, sobre todo en el lugar donde estaba Santo Tomás, que era París, y se empezó una lucha muy grande y sobre todo también se empezó a denigrar a las órdenes mendicantes, que eran los franciscanos y dominicos de esa época. Los papas reaccionaron condenando a Gerardo, pero siempre salvando a los franciscanos y a los dominicos. Entonces, no prosperó mucho esto, duró muy poco tiempo, pero justamente fue el tiempo en que Santo Tomás vivió en París. Muchos de los libros polémicos de Santo Tomás defendiendo la vida religiosa van a ser en este contexto de ataque contra las nuevas órdenes religiosas. A nosotros no nos interesa esto, ya lo van a ver en otra conferencia o el año que viene, no sé. A nosotros nos interesa más bien el tema de la visión de la historia.
Bien, Tomás llega a París en el año 1252 hasta el 1259 y va a ir en una segunda vez en 1254 y 55, es la discusión esta de las edades de la historia, que es la que a nosotros interesa. Bueno, tercer punto, Aquino y el joaquinismo. Sobre el error respecto a la Trinidad de Joaquín de Fiore, Santo Tomás lo estudia y lo condena, digamos así, porque en esa época no había un código de derecho canónico, sino que existían las decretales de Gregorio, y Santo Tomás le pidieron comentara dos de las decretales, dos de los decretos, y en uno de ellos un tema que aparecía era la postura de Joaquín de Fiore respecto a la Trinidad. Y entonces Santo Tomás dice eso que me parece interesante rescatarlo. Dice así: Joaquín, abad del monasterio de Fiore, subtilibus fidei dogmatibus rudis, que era rudo, es decir, no era muy ducho en las sutilezas de las doctrinas de la fe. Entonces él dice que precisamente confunde la unidad propia de una única sustancia con una unidad de tipo de una multitud congregada con un determinado fin. Entonces ese error llevó a afirmar después la acción separada de las tres personas y entonces las tres épocas distintas de la historia. Por eso entonces Santo Tomás condena ese error. Vamos a detenernos más sobre la noción de la historia, porque gracias a todas estas discusiones, él va en la Suma Teológica sobre todo, y en los otros comentarios, va alguna vez a tocar el tema. En su primera obra, gran obra teológica, que es el comentario a las sentencias, dice Santo Tomás: aunque el estado de la nueva alianza está prefigurado de un modo general por el estado de la antigua alianza, no es necesario que cada cosa particular corresponda a una cosa particular. Vamos a poner un ejemplo para entender la expresión de la Quinate. Dice, hay una correspondencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre las figuras, entre las palabras, entre las verdades, pero no es una correspondencia exacta en todo. Por ejemplo, sabemos que el sacrificio de Abraham es figura del sacrificio de Cristo, un padre que sacrifica a tu hijo, pero las circunstancias, obviamente que en el Nuevo Testamento será la cruz, en el Antiguo Testamento es un altar en el cual Abraham va a tratar de usar un cuchillo para asesinar a su hijo y ofrecerle un sacrificio. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, sí, hay una relación, correlación. Un padre que ofrece a su hijo. En el Nuevo Testamento se dirá que el padre donó a su hijo para salvar a los hombres. Claro, la figura ya estaba, la anticipación estaba, pero no en todos los detalles. Entonces, el problema, y es el problema de quedarse en la figura y no en la realidad figurada, es querer interpretar todo, incluso en los detalles. Y por eso dice Santo Tomás más abajo, usando una frase de San Agustín, dice así: responde a algunos que querían calcular el número de persecuciones que ha sufrido y sufrirá la Iglesia antes del fin, comparándola con las plagas de Egipto. Sí, hay una cierta relación, pero las plagas de Egipto fueron 10, las persecuciones pueden ser más. Entonces no hay una correspondencia exacta de todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento va a suceder en el Nuevo. Y dice así: no considero que estas persecuciones estuvieran proféticamente significadas por lo sucedido en Egipto,
aunque cada una de estas cosas parece haber sido comparada con otra de manera detallada e ingeniosa por quienes piensan esto, no según un espíritu profético, sino según una conjetura de la mente humana. Entonces San Agustín usa estas dos expresiones. No lo interpretaron con el espíritu profético, sino siguiendo una conjetura de la mente humana. Espíritu profético entonces hace referencia a un don dado por Dios a una persona para conocer lo que va a suceder en el futuro. En cambio, una conjetura de la mente humana es una conjetura, como lo hacemos, por ejemplo, ante un clásico, River Boca, a ver, conjetura, ¿quién va a ganar? Y bueno, River viene de este modo, y bueno, la conjetura es que es una conjetura humana, no es una predicción profética de algo que va a suceder. ¿Se entiende? Entonces, y aquí entonces dice, lo mismo parece ser cierto lo que dice el abad Joaquín, que predijo algunas cosas verdaderas del futuro, pero con conjeturas, y se equivocó en otras. ¿Se entiende entonces? La crítica apunta y sigue perfectamente en fidelidad a lo que decía Joaquín. Joaquín decía que él no era un profeta, sino que inspirado había... Bueno, entonces aquí Santo Tomás, usando el texto de San Agustín, aclara con precisión que no se trató de una visión profética, sino de que alguien, pensando una conjetura humana, dijo algo del futuro. En algunas cosas acertó y en otras se equivocó. Así entonces hay que mirar las obras de Joaquín de Fiore. Ahora, respecto a los estados de los hombres, Santo Tomás tiene una cuestión donde trata el argumento cuando compara en la suma, en la prima secundia hacia el final, cuando compara la antigua ley con la nueva ley. Y entonces hace esta apreciación que quiero que la veamos porque es un artículo en el cual como que se sintetiza toda la respuesta de Santo Tomás y el criterio que usa para mirar la historia. En el set contra, ustedes saben que el artículo está propuesto con un título donde se hace una pregunta, pero la respuesta no va a ser un simple sí o no, sino tiene que ser una respuesta fundada. Y donde se van poniendo objeciones. Muchas de esas objeciones están sacadas de las obras de Joaquín de Fiore. Son 4 las objeciones, nosotros vamos a leer 3 y vamos a leer también la respuesta. Pero lo central está en el cuerpo del artículo donde Santo Tomás explica. Y la primera cosa que señala Santo Tomás es que os digo que no pasará esta generación, sino que todo se haya cumplido. Porque Jesús hizo profecías que se cumplieron en la primera generación, como fue la destrucción de Jerusalén. Y viene entonces la parte principal, la solución. Y dice, de 2 maneras pueden variar los estados del mundo. Entonces aquí indica 2 modos en los cuales se puede ver una variación en los estados del mundo. La una, según la diversidad de la ley. De este modo, no sucederá al estado de la ley nueva ningún otro estado. Primera afirmación. Es decir, en la nueva ley se ha dado un estado que va a durar hasta el fin. No va a haber un tercer estado. Ya entonces lo indica claramente Santo Tomás. Dice, sucedió el estado de la antigua, el de la nueva ley, como un estado más perfecto a otro imperfecto. Entonces, Santo Tomás compara la historia humana al modo de un movimiento de imperfecto a perfecto. Entonces, en la antigua ley se daban cosas de modo imperfecto, en la nueva ley se van a dar cosas de modo perfecto. Pero ningún estado de la vida presente puede ser más perfecto que el estado de la nueva ley. Y acá da el criterio por el cual, para Santo Tomás, se juzga la historia. ¿Y qué es este? Nada puede haber más cercano al fin
que lo que inmediatamente introduce en el último fin. Es decir, el último fin es la unión con Dios. Entonces, nada hay en la historia humana más cerca del fin que aquello que nos introduce directamente al fin. Vamos a hacer, en el Antiguo Testamento estaba la imagen del sacrificio de Cristo, en los sacrificios antiguos donde se prefiguraba el perdón de los pecados y la infusión de la gracia. En cambio, en el Nuevo Testamento se da el sacrificio de Cristo, que se da el perdón de los pecados y la comunicación de la gracia. Por tanto, el de Cristo es el estado que inmediatamente nos une con Dios. Entonces, inmediatamente está unido al fin. ¿Se llega a entender? Mientras en el Antiguo Testamento estaba como un anticipo, prefiguración de algo que era más perfecto y que iba a venir después. Y por eso dice el apóstol, teniendo hermanos, en virtud de la sangre de Cristo, la firme confianza de entrar en el santuario, que Él nos abrió como camino nuevo y vivo, acerquémonos con sincero corazón. Es decir, que lo que abrió Cristo es la unión definitiva con Dios. Entonces no se puede haber algo más cercano al fin, sino aquello que nos dio Cristo. De manera que no puede darse un estado más perfecto de la vida presente que el estado de la ley nueva, pues tanto una cosa es más perfecta cuanto más se acerca a su último fin. Eso es el texto de Santo Tomás, al menos en la primera explicación. Lo que aquí yo tengo que explicar es que por qué es Cristo y la acción de Cristo lo que más nos acerca al fin. Es simplemente por eso, porque en Cristo se da la gracia más grande que un hombre ha podido tener, y que es quedar unido a Dios de modo personal. No por la fe, la esperanza y la caridad, como es la unión operativa dinámica nuestra a través de la gracia, sino una unión hipostática personal, que se llama gracia unionis. Eso es único y es supremo, y no se va a poder dar en ningún estado, ni antes ni después, algo más perfecto que lo que decidió en Cristo. Pero la gracia que cada uno de nosotros recibe es una participación de la gracia que tuvo en plenitud Jesús en su humanidad. Por tanto, incluso la plenitud de todos los hombres que van a venir después para acercarse a Dios a través de la gracia y unirse a Cristo, la gracia de adopción que se llama, o la gracia habitual si queremos, eso es participación de lo que ya se dio en plenitud en Cristo. Y la otra que va a venir, y si Dios quiere, espero que todos podamos participar, es la gloria de la fruición, que es la gracia consumada, que no es otra gracia distinta, sino el florecimiento último de la gracia. Y va a ser la participación plena en la gracia que tenía Cristo ya. Por eso no se puede haber otro tiempo de la historia más cercano a Dios que la encarnación. Y ahí entonces todas las consecuencias mariológicas que se quieran dar, porque fue el sí de la Virgen que permitió esta realidad de la encarnación. Entonces, por eso también San Pablo va a decir que llegó la plenitud de los tiempos, porque llegó el modo pleno de unirse el hombre con Dios, unión hipostática personal y unión de plenitud de gracia, cuya participación todos nosotros de algún modo estamos. Seguimos con el texto, todavía no concluyó. Dice Santo Tomás, de otro modo puede variar el estado de los hombres según la diversa actitud más o menos perfecta de estos para con la misma ley. Entonces, una persona puede seguir la ley materialmente, pero no con su pensamiento y su corazón. Otra lo puede seguir con su pensamiento y corazón y también materialmente, pero en mayor o menor plenitud. Entonces, eso hace, digo para que entendamos lo que está diciendo Santo Tomás aquí, que
cada uno de nosotros, de acuerdo a cómo se disponga y cómo responda a la invitación de la gracia, puede estar de alguna manera, para entendernos, viviendo en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento o viviendo ya el anticipo del cielo, que son los que viven según la virtud de modo heroico y de modo perfecto de las bienaventuranzas. Entonces, pero eso va a ser una diversa relación al que es el centro de la historia, que es Cristo. Es decir, un más y un menos, un mayor o menor participación de la gracia del Espíritu Santo. Bien, vamos a dar respuesta a las objeciones. A la primera, entonces, que es más o menos la de Joaquín de Fiore, que a la nueva ley va a seguir una tercera, la era del Espíritu Santo. Dice, a la primera hay que decir, cuenta Dionisio, que 3 estados de los hombres, el primero la ley antigua, el segundo la ley nueva, y a este tercero no sucederá ninguno en la vida presente. Es decir, va a haber otro estado distinto de este, sí, va a haber otro estado, pero no va a ser en la historia. Va a ser la vida eterna. El tercer estado, entonces, se va a dar cuando la fe se cambie en visión, cuando la esperanza se cambie en posesión y cuando la caridad se transforme en pura fruición. Entonces, no va a haber un estado nuevo en esta vida. Sí va a haber un estado nuevo, pero es el florecimiento de la gracia en lo que se llama la vida eterna. O, como dice Santo Tomás aquí, el primero era figurativo e imperfecto respecto del estado evangélico y este es figurativo e imperfecto respecto a la patria. Santo Tomás llama al cielo patria. Ese es el nombre que le suele dar Santo Tomás a la vida eterna. Y dice, ahora vemos como en un espejo oscuramente, entonces veremos cara a cara, haciéndose referencia al conocimiento que va a cambiar. Aquí es por la fe, allí va a ser por la visión. Bueno, respecto a ese texto de que voy a enviar el Espíritu Santo para que los conduzca a la verdad plena, Santo Tomás dice en el Ad 2, esto se cumplió el día de Pentecostés, en el cual descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Dice, aún no había sido dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Esto lo dice en San Juan. Pero una vez que Jesús fue glorificado con la resurrección, envió el Espíritu Santo a los apóstoles. Entonces esa profecía de Jesús, esa promesa de Jesús, ya se cumplió el día de Pentecostés. Y el Espíritu Santo enseñó toda verdad a los apóstoles necesaria para la salvación, sea de las cosas que se han de creer, sea de las cosas que se han de practicar. Y esto también es interesante porque si bien los apóstoles no escribieron todo lo que conocían por don del Espíritu Santo, ellos lo fueron transmitiendo, aunque parcialmente, por la tradición viva de la Iglesia. Y entonces, si uno lee solo la Escritura, como a veces el modo protestante, digamos, de leer solo la Escritura y no hacer oídos o no dar oído a la tradición viva de la Iglesia, uno le erra en la interpretación de la Escritura porque los apóstoles no escribieron todo. Los apóstoles escribieron algunas de las cosas, las principales, eso está en el Evangelio, y otros la transmitieron oralmente. Y eso fue lo que Cristo le pidió, porque cuando Cristo envía a los apóstoles, les va a decir, id por todo el mundo, y le dice, y escribid, no, y enseñad, así como yo os enseñé a ustedes. Entonces, para entender bien las Escrituras hay que también prestar oído a esa otra tradición oral viva que nace en Cristo, que llegó a plenitud en los apóstoles y que se va transmitiendo a través de la Iglesia.
y que los antiguos padres hacían así. Cuando empezaban a escuchar algo nuevo, que era distinto de lo que se me había enseñado, decían, acá no va. Y entonces empezaban a tratar de profundizar qué era sobre esos textos lo que los apóstoles habían enseñado por tradición oral. Y además Jesús dejó el magisterio de la iglesia. Después ya vamos a hablar alguna cosita sobre eso. La respuesta a la tercera objeción, esta también es directamente contra el error de la concepción de Joaquín y los joaquinistas. La ley antigua no solo fue del Padre, sino también del Hijo. Es decir, que uno diga que el Padre se manifestó más, bueno, puede ser, pero cuando es una sola sustancia y cuando actúa como Dios, son las tres personas las que actúan. Entonces, si bien nosotros decimos con toda verdad, creo en Dios Padre Creador, el Hijo también es creador y el Espíritu Santo es creador. Y cuando decimos que Jesucristo es el Redentor de los hombres, estamos diciendo una verdad, pero también el que envía la gracia redentora es el Padre, y el que la comunica es el Espíritu Santo. Es decir, no son tres sustancias que actúan de modo diverso, sino una sustancia que actúa, y en ese actuar a veces aparece más una cosa que otra. Y por eso entonces, cuando decimos creador de la nada, bueno, se manifiesta un poquito más el poder de Dios como principio. Y bueno, entonces la Trinidad, el poder y el principio se atribuyen al Padre. No es que el Hijo no tenga el poder que tiene el Padre, tiene el mismo poder. Nada más que para ayudarnos a entender esos aspectos de la Trinidad, usamos esas comparaciones. Y entonces en el credo decimos que el Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Pero son los tres los que crean, redimen y santifican. No sé si me queda claro, pero esa es la respuesta de Santo Tomás. Así la ley nueva no es solo de Cristo, sino también del Espíritu Santo. Entonces no va a haber que esperar. La acción del Espíritu Santo, creo que alguno de los textos del segundo nivel se hacía referencia a la acción del Espíritu Santo, la caridad. Lo único que va a hacer es unirnos más profundamente al Hijo, nada más. Es decir, no hay un espíritu separado del Hijo que actúe de modo distinto del Hijo, sino que lo que va a hacer es unirnos con el Hijo. Esa entonces va a ser la acción propia del Espíritu Santo. Y finalmente, en la objeción cuarta, que es un argumento sacado directamente de Joaquín de Fiore, donde se dice que el tema del Evangelio eterno. Entonces se hace referencia a un texto que leemos hoy en el Evangelio de hoy, del domingo. El reino de los cielos está cerca, porque el Evangelio de Cristo, algunos dicen, sería una necedad afirmar que el Evangelio de Cristo no es el Evangelio del reino. Y entonces dice que el Evangelio se puede entender, o la difusión del Evangelio se puede entender de dos maneras. Una, del conocimiento de Cristo, es decir, la noticia, existe un Salvador, que eso ya se dio en la época de los apóstoles. Porque dice, se va a predicar el Evangelio y después va a venir el fin. Ahora, ¿cómo es que se va a predicar el Evangelio? Si es simplemente que se conozca más o menos en todo el mundo a Cristo, eso ya se dio en la época de los apóstoles. Entonces hay otro modo de entender esa difusión del Evangelio de Cristo que va a ser la misma, el Evangelio de Cristo, no el Evangelio del Espíritu Santo, el Evangelio de Cristo, que va a ser plenamente eficaz cuando en todas las naciones se establezca la iglesia. Es decir, que se conozca el Evangelio de Cristo y haya una respuesta positiva de parte de la mayoría de los hombres
que por tanto se van a convertir, entonces la conversión de los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y entonces ahí sí que se va a dar la predicación plena del Evangelio. Y entonces se van a cumplir lo que dijo Jesús. ¿Mm? Este Evangelio va a ser predicado en todo el mundo y después va a venir el fin. Pero entonces es el mismo Evangelio, no es otro. ¿Está bien? Bueno, y ahora una cuestión relacionada con esta, que también está relacionada con otras deformaciones o cosas que se dicen hoy en día, y es respecto al fin del mundo. Porque aparecen algunas cosas en el Evangelio y en San Pablo que nos dicen que hay realidades que van a pasar antes del fin del mundo. Por ejemplo, la venida del anticristo, una gran persecución, una gran pérdida de la fe, terremotos, guerras. Y San Agustín dice, eso ya está pasando desde hace siglos. Y San Juan va a decir, ya hay muchos anticristos. Todo el que niega a Jesús es del anticristo. Entonces, ¿qué es lo que estos signos nos pueden decir? Porque San Agustín, comentando estos signos, y lo sigue Santo Tomás, dicen, bueno, esto va a suceder antes. ¿Cuánto tiempo antes? No está revelado. Así que se pueden dar muchísimos de los signos sin que se dé el fin. No sé si me llego a explicar. Entonces, la pregunta es, ¿se puede conocer el fin, sí o no? Y entonces Santo Tomás dice, hay dos modos de llegar a conocer el fin de una causa. Uno, en el orden natural, cuando uno va viendo, por ejemplo, una enfermedad en una persona y bueno, ya está la última etapa de esta enfermedad, el fin está próximo. Como dice un buen médico, en 3 meses y más o menos es una conjetura humana. Respecto del fin no se puede dar, porque la historia depende de una cosa, de la providencia de Dios sobre los buenos. Entonces vamos a leer un texto que me parece importante. Dice, la razón de esto es porque el número determinado del tiempo venidero solo puede conocerse por revelación. Dios tiene conocimiento de todas las cosas, entonces Dios conoce qué es lo que va a pasar y cuándo va a llegar el fin. ¿Lo puede revelar alguno? Sí, lo puede revelar alguno. ¿Lo reveló alguno? No. Solo Cristo lo conoce. Y Cristo dijo explícitamente que respecto al fin, ni el Hijo ni los ángeles lo conocen, sino que mi Padre que está en el cielo. Vamos a explicar después un poquito esta expresión, pero ya estamos acercándonos al final. Dice, cuando los apóstoles le preguntan a Jesús que está por subir a los cielos, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Dios? Jesús le responde, no os corresponde a vosotros conocer los tiempos y los momentos que solo el Padre ha fijado con su autoridad. Entonces, el fin de la historia la conoce solo Dios. Pero hay algo que dice Santo Tomás que es muy interesante y que nosotros podemos barruntar algo y estamos afectados todos y cada uno de nosotros. Es así, en la cuestión disputada de potencia, es otra de las obras de Santo Tomás, dice, el fin del mundo solo existirá cuando esté el completo el número de los elegidos. Es decir, Dios tiene una providencia en la cual algunos hombres van a responder sí a su llamada de gracia y se van a salvar. Dios ya sabe el número. Entonces, cuando esté completo el número de elegidos, se va a acabar el mundo. Su plenitud es como el cumplimiento de toda predestinación divina. Por eso conviene que la revelación del momento del fin se haya hecho a aquel a quien se hace toda revelación, que es Jesucristo. Por eso Jesucristo conoce cuál es el momento del fin, aunque no lo ha revelado. Por eso dice el Hijo no conoce con ciencia comunicable.
Y Santo Tomás cita aquí el texto de San Juan: el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Y lo que hace el Padre es salvar a los hombres, es decir, lo más importante. Lo más importante que sucede en la historia de la humanidad es la salvación que trae Cristo. Entonces, ahora vamos a decir algo de esta expresión. Cuando esté completo el número de los elegidos. Entonces, ¿cuándo va a estar completo el número de los elegidos? Cuando la última persona buena pensada por Dios haga el último acto bueno que está pensado por Dios. Entonces, cuando la última persona buena haga su último acto bueno, se acabó la historia. ¿Por qué? Porque en la providencia de Dios todos los males están permitidos para el bien de los que aman a Dios. Entonces la mezcla de trigo y cizaña va a estar hasta el fin, hasta que el último trigo haga su último granito de obra buena. Pero cuando ya se dé ese último acto, no tiene sentido la mezcla con los malos, ni tiene sentido la condición del estado del mundo como está ahora. Creo que es muy importante este criterio porque nos dice que los que manejan la historia son Dios y los buenos. Esto lo tenemos prefigurado en Sodoma y Gomorra. Duró muchos años Sodoma y Gomorra, pero cuando se fueron los únicos 5 justos que había, ¡chau!, desapareció. Y es también muy importante para tener en cuenta de por qué en un estado o en una sociedad donde se legisla contra Dios, donde se dice cualquier barbaridad, etcétera, etcétera, todavía no desapareció de la faz de la tierra. ¿Por qué? Y porque muy probablemente, como Jesús le revela a San Pablo, que estaba sufriendo mucho en Corinto, entonces San Pablo estaba planeando irse de Corinto y empezar a predicar en otro lado, Jesús le revela: tengo muchos míos en esta ciudad. Entonces, en una ciudad, en un ambiente en el cual la cultura está, digamos así, como pudriéndose y todavía continúa, es porque hay muchas personas buenas. O a lo mejor 5, o a lo mejor 1. Digo para que demos mucha importancia a portarnos bien en los actos concretos de cada día, porque de eso depende la historia. No nos asustemos por las cosas que pasan, ni estemos investigando a ver la revelación privada de no sé quién y que eso. No. Hagamos bien lo que tenemos que hacer ahora. Eso nosotros no lo vemos, Dios sí lo ve. Bien, terminemos. Cuando dice la quinate, cuando esté completo el número de elegidos, es decir, cuando el último elegido realice el último acto bueno, meritorio, previsto por la divina providencia, entonces el mundo actual, con todo el resto de los hombres, no tendrá ya razón de existir. En efecto, tanto el mundo actual como la existencia de los malos mezclado con los buenos es permitida por Dios en orden al bien de los que aman a Dios. Por eso Jesús, en la hermosa descripción, de hecho el trigo y la cizaña es como una descripción de la historia humana, dicen que la separación no va a estar dentro de la historia, sino la separación va a ser al fin de la historia, en el momento de la cosecha. Hasta ese momento va a haber mezcla de buenos y malos, trigo y cizaña. Bien, ¿queda algún momento? Bien. Oposición entre Aquino y Joaquín sobre la historia. En su libro De la Cábala al Progresismos, Padre Membiel hace como un comentario y una glosa a los textos que acabamos de leer de Santo Tomás.
de la ley nueva y del fin de la historia. E indica Membiel en contraposición estas 4 o 5 tesis que la voy a dejar como para que nos quede una idea clara de el error que se dio al tiempo de Santo Tomás y la respuesta que él dio. Pero teniendo en cuenta que, cambiando algunas cosas, el error de Joaquín también por ahí medio perdura, sea de parte de aquellos que hablan de la venida del Espíritu en más plenitud que en la época de los apóstoles, sea de las que hablan que hay que cambiar algunas de las cosas permanentes de la Iglesia, de la constitución de la Iglesia, o de los sacramentos, y entonces que eso no va a cambiar. Dice Joaquín, la historia se cumple por la historia. Aquino, la historia está ya en principio cerrada en su ámbito. Vendrá algo nuevo, pero que no va a ser histórico, que va a ser metahistórico, es decir, el cielo o el infierno. El estado de vía, camino, la historia, la condición peregrina del hombre, al estado ese vendrá no un estado distinto, sino la patria. Joaquín dice, la historia está abierta a un acontecimiento futuro nuevo, algo totalmente nuevo. Santo Tomás dice, ningún acontecimiento nuevo ha de acaecer. ¿Por qué? Porque lo nuevo en absoluto, hago nueva todas las cosas, es Jesucristo y su obrar. Todo lo que se refiere a la salvación del hombre ya aconteció plenamente. Es decir, la plenitud de gracia está en Cristo. Lo que sucede ahora es que cada uno de nosotros tiene que participar más o menos de esa plenitud, pero esa plenitud ya está. Ya se dio. Es inútil entonces indagar los tiempos como si fuera a venir algo nuevo. Todo lo que pase o haya pasado o haya de pasar no añadirá nada a la salvación. Incluso las especulaciones de San Agustín y de Bossuet sobre la historia, San Agustín profetizó que en muy poco tiempo iba a venir el fin del mundo. Y pasaron muchos siglos y todavía no vino. Y era San Agustín. Pero era una conjetura humana. Entonces, conjetura humana podemos hacer muchas, pero no vamos a dar con la tecla. Joaquín dice, el proceso histórico se ha de desarrollar en una cronología trinitaria, es decir, esas acciones distintas de las personas divinas en la historia. Dice, la historia no tiene que seguir una cronología trinitaria. La revelación nada enseña respecto y sobre ella nada podemos saber si Dios no lo revela. Entonces, el curso de la historia depende de la voluntad de Dios que ha elegido libremente uno determinado sobre un número infinito de posibilidades. Joaquín, hay una lógica en la historia. Aquino, la historia no tiene coherencia lógica, entonces podemos ir barruntando qué es lo que puede pasar, pero es una conjetura y nos podemos equivocar. Incluso los grandes santos, incluso Membiel, hizo algunas conjeturas que no se dieron después. Pasa. Sino que la historia depende de la libre acción del hombre bajo la libre providencia de Dios. Por eso la historia no tiene sentido para nosotros, sino para Dios. Normalmente se compara la historia a un tapiz. No sé si han visto un tapiz, que yo me acuerdo que mi tía le gustaba mucho usar pedacitos de lana, pero claro, nosotros veíamos el lado de atrás del tapiz, que era todo un embrollo de hilos con hilos, no se entendía nada de lo que estaba haciendo. Y cuando terminaba, ahí mostraba la parte, digamos así, diagramada del tapiz. Y era una hermosísima combinación de colores y de figuras. Pero eso lo entendía aquel que estaba del otro lado. Dios está del otro lado de la historia. Y es el que conoce esas figuras. Nosotros estamos de este lado, vemos los embrollos. Entonces no podemos discernir de qué se trata.
lo vamos a poder conocer en el día del juicio final. Lo vamos a conocer, pero en el día del juicio final, cuando Jesucristo nos comunique una participación de su conocimiento. Ese es el juicio final. Todos vamos a ver todo de todos y vamos a entender también el sentido de la historia. A modo de conclusión, primero, cuando uno tiene que investigar lo que Dios nos enseña del futuro, hay que usar el sentido literal de las Escrituras y seguir un consejo muy claro de Santo Tomás, de que cuando en la Escritura se habla de una figura, por ejemplo, el reino de Dios es semejante al trigo, lo que está revelado no es la imagen, sino el contenido sugerido por la imagen. Entonces se está hablando de la gracia, se está hablando de Cristo y no se está hablando de una semilla que crece. Y entonces el problema de muchos es que cuando van al Apocalipsis y cuando van a otros textos y otras revelaciones o figuras o inspiraciones, usan la imagen como si fuera lo revelado o lo manifestado, y no es así. Pero para descubrir el sentido literal de la Escritura no solo hay que hacer una buena exégesis, sino que también hay que escuchar la tradición viva de los padres, qué es lo que los padres dijeron, y también qué es lo que enseña el magisterio, teniendo en cuenta una nota que me parece muy, muy pertinente para nuestro tiempo. Es clara enseñanza del magisterio, es decir, que se está poniendo en juego la infalibilidad papal o la infalibilidad del Papa en algo que declara, cuando existe continuidad y no ruptura entre lo que dice este Papa y los anteriores. Porque si encontramos en algo que hay una ruptura, oposición, no hay continuidad con algo anterior, entonces no estamos hablando de enseñanza del sucesor de Pedro. Estamos hablando de la enseñanza de un Tai Voltila, por ejemplo, que escribió un libro sobre Jesucristo, pero no es una catequesis sobre Jesucristo. Que puede ser muy lindo, pero no es. Lo mismo pasó con Benedicto XVI. Entonces, el Papa puede dar sus opiniones, pero eso, si no está en continuidad con las enseñanzas de los papas y concilios anteriores, no toca el magisterio infalible. ¿Me explico? Entonces ahí ya tenemos un criterio. Entonces, para discernir bien lo que dice un texto de la Escritura, tenemos que ir sentido literal de la Escritura, escuchar lo que dicen los padres y ver qué dice el magisterio comentando esto, pero en continuidad, no en ruptura. Y en cuanto a la visión de la Quinate respecto de la historia, es muy importante esta visión de la cercanía que ya se dio en Cristo. Por eso, si queremos estar de la parte buena de la historia, nos tenemos que acercar siempre con más profundidad a Jesús. Lo demás que queda en la historia, es decir, todo lo que pueda acontecer después, es simplemente una mayor o menor participación de la plenitud de Cristo. Esa es la visión de Santo Tomás de la historia, que me parece que les puede ayudar a ustedes también, incluso para muchas cosas que están sucediendo en nuestro tiempo. No hay que temer, aunque pase lo que pase, hay que hacer bien lo que tenemos que hacer.